hoy a esta presentación de la herramienta de certificación verde RH residencial, en este caso que, como sabéis, ha desarrollado GBC España con digamos, la colaboración, el impulso, no sé muy bien cómo llamarlo, de esta unidad, de la Dirección de Arquitectura y de Suelo y del Ministerio de Fomento. Y bueno, pues hoy yo creo que es un momento estupendo para volver a reivindicar pues el mensaje que yo creo que ya todos tenemos asumido y que estas herramientas o estos pasos no dejan de ser pequeños impulsos en la misma línea de la concienciación que todos tenemos de la importancia de la rehabilitación, y no solamente de la importancia de la rehabilitación sin más, sino de enfocar una rehabilitación sostenible desde todos los puntos, desde una perspectiva muy amplia de la palabra sostenibilidad, sostenible desde el propio enfoque de la rehabilitación en el edificio existente, sostenible en cuanto a la eficiencia energética y el comportamiento energético del edificio. Y yo creo que en esa línea en la que yo creo que ya hay un consenso total y que la Dirección General además pues tiene muy claro que es el camino que tiene que seguir, y en esa idea pues se está tratando de poner en marcha iniciativas legislativas, se está tratando de poner en marcha a su vez también ajustes y actualizaciones de códigos técnicos que permitan enfocarlo a este nuevo enfoque de la edificación en nuestro país o a esta nueva prioridad de la edificación. Y yo creo que por lo tanto pues, nos viene al pelo la presentación de esta herramienta que como ahora nos contarán, yo creo que tiene muchísimas ventajas a la hora de enfocar una rehabilitación, porque además nos permite pues hacer, digamos, una toma de decisiones muy dinámica, lo cual es muy importante en una herramienta de este tipo, en la que no hay que esperar al final del proceso para ver cómo salen las cosas, sino que tiene una interactividad muy interesante, ¿no? Por otro lado, yo creo que el hecho de que esta colaboración entre GBC y el Ministerio dé lugar a esta herramienta también nos permite el que sea de acceso gratuito. Entonces, pues, bueno, lógicamente también es pues algo muy importante en el momento como el que estamos pasando, ¿no? Yo sin más dar la bienvenida, agradecer a todos los que habéis participado en este proceso, especialmente a Javier y a toda la gente de Javier, de todo el proceso durante estos años en los que bueno, incansablemente se vienen preocupando por estos temas, aun cuando no estaban tan de moda como ahora, lo cual nos permite que ahora tengamos ya resultados y que no estemos empezando un camino, sino que estemos ya con cosas para poder recorrerlo, ¿no? con instrumentos para poder recorrerlo. Agradecer también a GBC el trabajo que ha venido haciendo en este tema y en muchos otros, a toda la implicación que tiene en todos los aspectos de sostenibilidad en la edificación, y a todo el trabajo que le queda por hacer, y especial al que le queda por hacer pues hasta 2014 también, ¿no? al Congreso Mundial. Bueno, pues sin más, gracias por venir, y ya voy dando paso a Javier, que ha dado tiempo. Hola, buenos días, gracias. El papel mío en este momento es simplemente como responsable de haber seguido este trabajo, haberlo encargado en su momento, cuando era subdirector de Innovación y Calidad, pues ver con gran satisfacción cómo cuando se siembra y se abona el terreno, pues se puede recoger la cosecha, como es el momento de hoy, donde tenemos este orgullo de presentar un documento que, como decía Javier, el subdirector de Arquitectura y Edificación, pues es muy oportuno para promover unas lustros o décadas de rehabilitación de nuestro parque existente con un enfoque mucho más sostenible. La idea de esta colaboración pues tiene ya recorrido. Con GBC España hemos estado colaborando, tenemos incluso un acuerdo marco de cooperación que es vigente. Tuvimos una cooperación muy importante en el 2010, en el 2011 preparamos también este trabajo que ya ha llegado a la madurez que hoy presentamos. Se hizo un trabajo también que se llamaba ADES, que era la herramienta verde simplificada, que también se presentó en esta casa el año pasado, y ahora presentamos una que yo entiendo que es quizá todavía mucho más
importante y relevante a la vista de los planes y estrategias que deben tener las administraciones para renovar el parque residencial. Por eso pensamos en que la herramienta que se nos proponía y perfilamos tendría que cumplir las características estas de la libre disposición, que fuera una auténtica herramienta de ayuda a los profesionales que quieren abordar una rehabilitación sostenible, que fuera una herramienta sencilla de aplicación, fuera también coherente con Verde. Pedimos que se hicieran muchos casos y se contrastaran con la aplicación de la herramienta Verde más completa, y que también se presentara en público, porque es tan importante hacer el trabajo como después enseñarlo y mostrarlo. Esperemos que además, como nos ha dicho la secretaria del Colegio de Arquitectos de Madrid, que esta herramienta y ADES puedan volverse a presentar en el futuro en su sede y podamos cumplir los objetivos de que esta herramienta esté funcionando ya para el uso de todos los profesionales que quieran. Le voy a dar la palabra a la directora, la secretaria técnica de GBC, para que ella haga esta breve introducción y sobre todo presente el enfoque del trabajo, como lo han hecho desde GBC España, y también sea quien presente al siguiente interviniente, que es yo. Gracias. Pues muchas gracias, Javier, muchas gracias, Javier, ambos dos. Ahora, vale. Bueno, desde GBC queremos agradeceros ante todo vuestro apoyo, no solo en el desarrollo de esta herramienta, sino, como bien dice Javier, en el apoyo que nos habéis dado en los últimos años a la actividad que desarrollamos. Creemos que es muy importante. Pensamos que en estos momentos, que son difíciles para todos, se nos presenta, yo creo que esto no se le escapa a nadie, una oportunidad fantástica para definir y rehacer este sector de la edificación nuestra, que está pasando un momento tan difícil. Y es la oportunidad de oro para hacerlo un sector basado en valores sostenibilistas. Creemos que el sector nuevo se ha de enfrentar a tres retos. Tres grandes retos. El primero de ellos es una necesidad que siempre va a estar ahí, es la necesidad de la sociedad básica de tener una habitabilidad. Los ciudadanos tenemos el derecho constitucional a la vivienda, pero a la vez esa vivienda ha de cumplir unos requisitos que se complementan más allá de sus propios muros. Tenemos que pensar no solamente en la unidad funcional de la vivienda, sino en el barrio en el que se inserta. La escala que tenemos que utilizar, por tanto, y en la que tendremos que trabajar es la escala urbana, en la que tenemos nuestra vida, se complementa con el ocio, con el trabajo, etc. Esta función social que vamos a tener siempre, en otros tiempos en el que había un crecimiento de la población, demandaba la construcción de nueva vivienda. Hoy no se nos escapa a todos que la población ya no necesita de nueva vivienda, sino que más bien, como está decreciendo, lo que necesita es rehabilitar y mantener las condiciones del parque de vivienda ya construidos. En segundo lugar, el segundo gran reto es que la función la tenemos que llevar a cabo reduciendo al máximo la huella ecológica, para que podamos asegurar la sostenibilidad ambiental y además cumplir con todos los compromisos que hemos adquirido a nivel internacional y más concreto en el nivel europeo. La recién aprobada Directiva Europea de Eficiencia Energética nos recuerda que estamos lejos de alcanzar los compromisos que adquirimos para 2020 y 2050 en materia de reducción de emisiones de CO2 y en materia de dependencia energética. Y por lo tanto tenemos que redoblar los esfuerzos en esa tarea. Ya sabemos cómo hacerlo. Tenemos los conocimientos, tenemos las herramientas y sabemos que sin intervenir en el parque edificado, o sea, no vamos a ser capaces, porque es un parque edificado ineficiente, derrochador de recursos, pues no vamos a ser capaces de cumplir esos compromisos. De nuevo, la rehabilitación para este segundo reto, la rehabilitación es el futuro. Por último, el último gran reto es que la edificación ha de ser capaz de contribuir de nuevo al crecimiento de nuestra economía y a la creación de empleo estable y de calidad, y creemos que esto es muy viable. Creemos también que la respuesta a estos tres grandes retos está el futuro de nuestro sector y en nuestras manos está el facilitar el cambio.
El próximo miércoles, en el marco de CONAMA, presentamos el segundo informe de GTR, el Grupo de Trabajo para la Rehabilitación, que coordinamos CONAMA y Green Council de España, y en el que somos bastante ambiciosos y presentamos ya un plan de acción para hacer posible ese nuevo reto del nuevo sector de la vivienda en España. Además, hoy presentamos aquí una herramienta que, como bien dice Javier, poco a poco es un paso más para facilitar este futuro que ya es presente. Es la primera herramienta de evaluación ambiental de edificios pensada exclusivamente para la rehabilitación. Y hablo de verde, pero hablo de cualquier otra metodología de evaluación ambiental de edificios. Esperamos, es la primera, pero no va a ser la última. Estamos ya trabajando en una herramienta que nos permita analizar, evaluar y ayudar al diseño y a la construcción de edificios de cualquier, o sea, no a la construcción, sino a la rehabilitación de edificios de cualquier tipología, no solamente residencial. Y esperamos en el año 2013 poder presentarla. Bueno, de la herramienta solo voy a daros tres vinceladas, porque lo que viene a continuación os la voy a explicar en profundidad. En primer lugar, es un requerimiento que ya teníamos, por supuesto, que se basa en la metodología verde de evaluación y certificación de edificios, es decir, que hace una aproximación al análisis de ciclo de vida completo del edificio existente y de su uso futuro, y lo hace midiendo la reducción de impactos que se consiguen por la aplicación de criterios de sostenibilidad que no se utilizan en rehabilitaciones estándar o intervenciones estándar. En segundo lugar, Verde RH aboga por un modelo de rehabilitación integral que incorpore todas las medidas necesarias para garantizar el comportamiento sostenible de los edificios. No queremos que la rehabilitación, que hoy ya está en boca de todos, se convierta en la sustitución de una caldera o en cambiar unas bombillas por otras. No queremos desaprovechar la oportunidad de oro que se nos brinda y sería, de hecho, el no hacer las rehabilitaciones con criterios completos de sostenibilidad sería una gran pérdida. Por eso Verde RH analiza criterios ambientales que van a premiar que se minimicen el consumo de energía, el consumo de recursos naturales, también de agua. Va a primar que se reduzcan las emisiones de CO2, también las emisiones de residuos, pero también va a primar criterios sociales que van a hablar sobre el confort de las personas que habitan en los edificios, la accesibilidad, el mantenimiento de valores culturales y, por último, también poner mucho énfasis en los criterios económicos, que la rehabilitación no se convierta en una carga, sino en un beneficio para usuarios, promotores, etc. Por último, y esta es la última característica que quería resaltar de la herramienta, es que Verde es una herramienta, Verde RH residencial, tal y como la presentamos bien, es una herramienta sencilla e intuitiva, que queremos que sirva para el análisis de un edificio existente, para evaluar sus posibilidades de mejora en la rehabilitación, con su rehabilitación, y por último, para certificar el buen resultado de la obra terminada. Por todo ello, creemos que Verde es una herramienta que tiene que ser muy útil, y es muy útil, como vía de ayuda al diseño para los profesionales, como elemento diferenciador de las nuevas buenas prácticas y también como una herramienta de diálogo entre profesionales, promotores, usuarios, para que puedan entenderse y llegar a un acuerdo en los objetivos a plantear. La ponemos, por último, en disposición de todas las administraciones públicas, como es nuestro deber, que quieran asegurarse de que las ayudas, que son pocas, pero esperemos que en algún momento que vayan a canalizar, vayan a parar a intervenciones integrales que tienen una garantía de sostenibilidad. Bueno, ya por último, me queda solamente agradecer a toda la gente que ha participado en este proceso, por supuesto a esta dirección general, sin cuyo apoyo económico y sin su dirección no hubiera sido posible, pero también al equipo técnico de GBC dirigido por Bruno Sauer, que hoy no nos puede acompañar, a Paula Rivas y a Raquel Díez, a
a los evaluadores acreditados de Verde que se han implicado directamente en el desarrollo de esta herramienta, Leo, que va a hablar a continuación, Paz, Eva, de FINE, el equipo de FINE, también a Yolanda, que tampoco viene hoy, pero de arquitectura, a nuestros becarios, y esto es como los voy a hablar a todos, nuestros becarios que han metido todos esos ejemplos que decías tú y han hecho pruebas y más pruebas, Roberto, Borja, Ana, que ha mucho por aquí además, y también a la gente que nos ha prestado sus investigaciones previas y sus conocimientos, como la Universidad de Busan o el Instituto Torroja. Y creo que no me dejo a nadie en el tintero, que me perdone si me los dejo. Nada, solo me queda invitaros a que os convirtáis en usuarios asiduos de Verde. Eso significará que la rehabilitación va por buen camino. De Verde RH, que como ya bien has dicho es gratuita, está disponible en nuestra página web, que la podéis descargar ya. Y que si estáis dispuestos deis un paso más y os comprometáis con el proyecto de IGBC, que os bien hace falta que agentes que estén dentro de nuestra asociación, asociados a GBC, y trabajen con nosotros mano a mano, que es una gran oportunidad para todos. Muchas gracias y sin más dejo la palabra a Leo, que ha sido en gran parte responsable del desarrollo de esta herramienta. Bueno, muchas gracias por venir. Primero me gustaría darle las gracias a GBC en mi nombre y en el nombre de mi empresa por habernos permitido participar en un proyecto tan interesante como este. Vamos a ver en qué consiste la herramienta Verde RH residencial, qué formato tiene, para qué sirve, qué mide, cuánto cuesta aplicarla. Vamos a ver también cuál es el alcance de la herramienta. Vamos a empezar por el alcance. Según el censo del INE del año 2001, en España había 8,5 millones de edificios residenciales. De estos 8,5 millones, además 5 millones se construyeron antes de la entrada en vigor del CT79 y por lo tanto ni siquiera tienen aislamiento térmico. Este es el objetivo de la herramienta, estos 8,5 millones de edificios. ¿Qué formato tiene? Bueno, la herramienta se ha desarrollado en formato Excel para que sea compatible al máximo con todo tipo de usuarios. Estos son unos pantallazos de cómo se verá la herramienta cuando la veáis en vuestros ordenadores, una hoja Excel, de la cual se ha suprimido la parte que no se utiliza de menús, y abajo tenéis las pestañas correspondientes que hay que ir rellenando para obtener el resultado definitivo. Otra pestaña, pestaña de datos, pestaña de sistemas. Bien, ¿cuáles son las características de nuestra herramienta? Para empezar, nos permite la incorporación de medidas sostenibles en la rehabilitación de una forma muy sencilla. Para continuar, como ya hemos dicho, el objetivo son todos los edificios de vivienda colectiva del territorio nacional. Es muy fácil de usar, no hace falta recibir ningún tipo de formación específica previa en sostenibilidad o en eficiencia energética para poder aplicar la herramienta a cualquier rehabilitación de un edificio que tengamos entre manos. Realiza dos evaluaciones en paralelo. La primera es el estado inicial del edificio, cómo se comporta nuestro edificio antes de que apliquemos aquellas medidas que consideremos después oportunas para mejorar su comportamiento, y después el comportamiento en el estado final. Y por último, es muy fácil modificar las diferentes soluciones que hayamos elegido en cada una de las pestañas para ver qué ocurre tanto en la pestaña en la que estamos tocando datos, como por ejemplo el agua, qué pasa si ahora utilizo este otro dato o mejoro aquí, y también vemos rápidamente cómo se comporta la evaluación total de la herramienta. Bien, ¿cuáles son las partes de la herramienta? Primero tenemos una pestaña de inicio que tiene este aspecto, en el cual pues, se nombra a las personas que han participado y demás. Después tenemos una pestaña de datos generales. Aquí ya empezamos a introducir en las casillas en blanco los datos de nuestro edificio. Un dato muy importante es la provincia, porque nos determina, no sé si se lee desde atrás, pero bueno, nos determina la zona climática según código técnico, pero también la altitud de nuestra localidad sobre el nivel del mar, porque dentro de una misma provincia nos puede ocurrir que en
nos encontremos en una situación en cuanto a datos técnicos muy diferente con respecto a la capital de provincia. También tenemos que introducir los datos generales de nuestro edificio, superficies y demás, y en esta pestaña también vemos cuáles son las áreas en las que van a englobarse todas las pestañas en las que se va definiendo nuestro edificio a rehabilitar. Después tenemos las pestañas de criterios, en ellas vamos definiendo, pues, por ejemplo, el consumo de agua en viviendas, tenemos otra riego, envolventes, todas las pestañas para definir nuestro edificio, antes y después de la rehabilitación. Después tenemos una hoja de resultados, para los que estéis habituados a verla, es muy similar a todas las hojas de evaluación de las herramientas de Verde. Por último, o casi, tenemos un resumen imprimible. La herramienta permite que una vez que se han incorporado todos los datos de nuestro edificio, imprimir un documento completo de unas 6 páginas en la que están todos los datos que hemos introducido en la herramienta para definir nuestro edificio rehabilitado, para que cualquier persona, los técnicos o los clientes de esos técnicos, cualquier persona sepa cómo se va a comportar el edificio una vez que hayamos aplicado la herramienta. Listo para imprimir. Y por último, tiene una serie de pestañas que están ocultas, que son las pestañas de cálculos internos que utiliza la herramienta para realizar todos los cálculos y que el funcionamiento por parte del usuario sea lo más sencillo posible. Bien, estas son las áreas y los criterios que se evalúan. Las áreas: energía y atmósfera, recursos naturales, aspectos sociales y económicos, etc. En cada una de ellas se estudia una serie de temas divididos en pestañas: envolventes, sistemas y electricidad para energía y atmósfera, o residuos, agua, riego y materiales para recursos naturales. Por ejemplo, en el caso de los sistemas, se evalúa el consumo de energía no renovable durante la fase de uso del edificio, se evalúa la producción de renovables en la parcela, en el edificio, y la emisión de sustancias fotooxidantes en su caso. Vamos a ver cómo funciona a partir de una de las pestañas. Por ejemplo, consumo de agua en viviendas. Si entramos en la pestaña de consumo de agua en viviendas, primero nos encontraremos con el estado inicial de nuestro edificio, cómo se comporta nuestro edificio antes de empezar a actuar. Completaremos los datos de la herramienta para tener primero el consumo diario y anual, en este caso un dato cuantificable. Prácticamente todas las pestañas funcionan de la misma manera. En paralelo, el programa nos empieza a dar una serie de recomendaciones sobre cómo podemos mejorar el funcionamiento de nuestro edificio aplicando una serie de medidas más o menos sencillas según el caso, o más o menos baratas. Algunas son prácticamente a coste cero, como por ejemplo la incorporación de aeradores en las griferías de duchas. Y además nos da una evaluación que ya no es en una medida concreta, sino que es una evaluación gráfica en la que se ve cómo se comporta nuestro edificio inicialmente antes de que apliquemos ninguna de las medidas. Seguimos las recomendaciones que nos parezca oportuno y llegamos al estado final. Definimos el estado final de nuestro edificio, de nuevo tenemos el resultado de forma medible y en paralelo tenemos una evaluación gráfica de cómo se comporta nuestro edificio una vez incorporadas todas las medidas. Todas las pestañas funcionan igual: estado inicial, recomendaciones, estado final y evaluación de la pestaña antes y después de la actuación. Bien, vamos a ver algunas pestañas. Por ejemplo, la pestaña de riego. En la pestaña de riego se evalúa el consumo de agua para los jardines de las zonas comunes de nuestros edificios, en caso de que lo tengan, claro. Se evalúa en función del tipo de plantación, del sistema de riego y del ambiente. No es lo mismo un edificio que se encuentre en un ambiente urbano que un edificio que se encuentre en una zona rural o campo abierto. El consumo de agua de las plantas es completamente distinto. Lo hace a partir de los datos climáticos que incorpora el programa, datos como evapotranspiración y datos pluviométricos, y por último se tiene en cuenta si se incorpora o no aljibe, y en caso de que se decida incorporar, el programa te dará la sugerencia de cuál es el volumen óptimo del aljibe estará en función de la zona en la que nos encontremos. Vamos a ver cómo es un poco más de cerca. En el estado inicial tenemos 5 tipos de plantaciones: árboles, arbustos, tapizantes, plantación mixta, césped. Cada una de esas 5 categorías tiene un porcentaje de superficie con respecto al total de la superficie jardinada que hemos definido previamente y un tipo de riego.
De forma que gráficamente vemos enseguida, si queremos reducir el consumo de agua de nuestro jardín, ¿dónde tenemos que actuar? En este caso, claramente deberíamos actuar en el césped, o bien modificando la forma de riego, o bien modificando el tipo de césped que tenemos, si es un césped normal o es un césped adaptado a la provincia o a la localidad en la que nos encontremos. Y en el estado final hemos modificado simplemente la forma de riego y hemos ahorrado 25.000 litros. Nos quedamos un poco a raspandillo porque seguimos teniendo mucho césped y bueno, el césped no es muy conveniente para ahorrar agua. Vamos a ver una de las pestañas más importantes de la herramienta, la envolvente. En la envolvente, primero tenemos que definir los materiales que componen cada una de las capas de la envolvente de nuestro edificio, las fachadas, cubiertas, suelo. A partir de este dato, el programa nos va a devolver la demanda del edificio, cuánta energía necesita el edificio para mantener unas condiciones de confort óptimas durante todo el año. Pero no solo eso, también nos va a dar las características acústicas de esa envolvente y nos va a calcular el impacto de los materiales que hemos utilizado para la rehabilitación de la envolvente. Entramos en la pestaña de la envolvente y definimos el nombre de cada una de las fachadas, el nombre que queramos, el nombre de la calle o como sea, la tipología, que es un desplegable, la orientación, otro desplegable, adaptada a código técnico, como toda la herramienta prácticamente donde hay posibilidades, superficie total y superficie de huecos. De esta manera tenemos que definir la hoja exterior, la cámara de aire y la hoja interior de cada una de las envolventes de nuestro edificio. Llegamos a los materiales, el programa incorpora una base de materiales que es una simplificación de la base de líder. Es muy sencillo completar los datos y la base se podría ir ampliando a medida que fuera necesario. Definimos el espesor y el programa empieza a devolvernos datos como la conductividad o la resistencia térmica y nos empieza a dar otra serie de datos como la densidad y la masa superficial, que se utilizarán más adelante, y los coeficientes de transmisión térmica de la parte ciega y el índice de reducción acústica. Una vez que completamos, bueno, lo mismo para la parte de huecos. Llegamos a la parte de huecos, definimos el tipo de carpintería que tenemos en nuestro edificio, el tipo de vidrio, el porcentaje de zona cristalada, definimos el sistema de apertura y si tenemos o no dobles ventanas, que para el tema del ruido pues es una cuestión que afecta mucho. Y de nuevo, el programa nos va a dar el coeficiente de transmisión térmica de nuestra parte de huecos de cada envolvente y el índice de reducción acústica. Bien. Terminamos de completar la definición de todas nuestras envolventes y nos encontramos con una pestaña en la que tenemos un montón de datos. Vemos primero cuánta energía pierde el edificio a través de todas sus envolventes a lo largo del año en kilovatios hora año, por lo cual es muy fácil saber cuánto dinero cuesta aclimatar ese edificio durante todo el año. También vemos de cada una de las fachadas cuál es la que pierde más energía y qué porcentaje, a qué porcentaje corresponde cada caso. Lo cual significa que si no podemos actuar sobre toda la envolvente, siempre podemos tener en cuenta desde el punto de vista energético en cuál nos interesaría más intervenir. En el estado final, una vez que hemos añadido las mejoras, bueno, en este caso el resultado es tan diferente porque hemos aislado por el exterior con un sistema SATE todas las envolventes de nuestro edificio. Hemos pasado de una situación inicial muy mala a una situación final muy buena y tenemos la diferencia entre el estado inicial y final, una mejora del 50% y es muy fácil saber en cuánto tiempo se puede recuperar la inversión de la rehabilitación que llevamos a cabo, simplemente considerando los kilovatios hora año que ahorramos por el precio del kilovatio hora actual. Otro comentario, en todas las pestañas siempre aparece una pequeña indicación gráfica fija del peso que tiene la pestaña que estamos rellenando con respecto al total de la rehabilitación. Una vez que hemos completado la pestaña de envolvente ocurren dos cosas. Primero, la pestaña de materiales prácticamente la hemos completado también, porque la evaluación del impacto de los materiales que se usan en la envolvente son las de aquellos materiales que hemos definido en nuestro estado final de la fachada o de la envolvente.
cuantificamos el consumo de la energía embebida de los materiales, los residuos que se producen en su fabricación, etc. Si entramos dentro de la pestaña de materiales, vemos que ya está todo elegido. Aquí no hay nada que elegir. Si queremos modificar el impacto que tiene nuestra fachada en la rehabilitación, tenemos que elegir cualquiera de ellos. Por ejemplo, podríamos elegir la carpintería de vidrio o cualquiera de ellos, volver al envolvente y modificarlo para buscar un material que tenga un impacto menor. Una vez que terminamos, volvemos a la pestaña de materiales. Estos son los impactos totales, el peso de los materiales, la energía embebida, los kilos de CO2 equivalentes y los kilos de residuos que se generan para cada uno de los envolventes. Pero sí podemos actuar de una pequeña manera. Tenemos... Bien. Tenemos los materiales que hemos seleccionado en la rehabilitación, solo los nuevos, y el programa nos permite elegir entre 5 posibilidades, en las cuales podemos decir sí o no. Esas 5 posibilidades corresponden a materiales reciclados, en el caso de que los utilicemos, a recursos sostenibles, a materiales locales, a sistemas prefabricados y, por último, a materiales reutilizados. Esta es la única manera, aparte de cambiar un material, en la que podemos modificar el resultado de la evaluación de materiales. La evaluación de impacto de los materiales es muy difícil llegar muy arriba porque los materiales suelen tener una cantidad de energía en medida muy importante y al considerarlo, pues... Bien, otra pestaña. Ocurre igual que con la envolvente. Ya hemos definido la envolvente, el programa nos calcula cómo se comporta nuestra envolvente en cuanto a ruido exterior. Evalúa el aislamiento acústico de la envolvente. Lo único que tenemos que introducir es si el edificio está en una zona afectada por ruido aéreo y el índice de emisión de ruido guía, este LD que vemos aquí, que depende de los mapas de ruido en caso de que estén disponibles, y si no están disponibles podemos acudir a la guía y en la guía se nos dará una serie de recomendaciones sobre cuál es el índice de emisión más apropiado para nuestro caso. Y finalmente, el programa nos dice si cumplimos unos estándares acústicos razonables o no. Si queremos añadir mejoras en el estado final, de nuevo iremos a la pestaña de envolventes y definiremos o bien una doble ventana o bien un aislamiento térmico mayor o algún elemento más que suponga aumento de masa, lo que sea. Pero siempre es la envolvente, con lo cual si modificamos los datos aquí, desde añadir mejoras, vamos a cambiar tanto el comportamiento térmico de la envolvente como el comportamiento de los materiales. Bien. Bueno, aquí vemos el estado final de la envolvente. Si tenemos un índice de radiación acústica muy alto, pues no tenemos que actuar de ninguna manera. Si lo tenemos muy bajo, pues elegimos algún sistema nuevo, incorporamos dobles ventanas o lo que sea. Y al final tendremos un dato diferente para el coeficiente de transmisión térmica y para el índice de reducción acústica. La siguiente pestaña, la pestaña de sistemas, calcula el consumo de energía y emisiones generadas en ese consumo de energía para los sistemas de nuestro edificio, para calefacción, agua caliente sanitaria y refrigeración. También tiene en cuenta si se incorporan o no, sobre todo en el estado final, algún tipo de energía renovable. Una consideración, en el caso de los sistemas, la demanda que se utiliza para calcular los sistemas es la de la envolvente ya rehabilitada. Por lo tanto, el estado inicial de sistemas es el estado final de la envolvente, porque no queremos calcular la energía que nos hace falta para calentar o refrigerar nuestro edificio antes de actuar sobre la envolvente. Por lo tanto, premiamos las medidas pasivas. Bien, elegimos el tipo de sistema, la antigüedad, que nos modifica el rendimiento del mismo, el tipo de combustible, el porcentaje de viviendas que disponen de ese tipo de sistema y las emisiones de óxido de nitrógeno en el caso de que estemos hablando de sistemas de combustión. Lo mismo para los valores de energía renovable en su caso. En el estado inicial casi siempre la respuesta aquí va a ser no, pero bueno, por si acaso está la posibilidad de decir sí y incorporar el dato. En el estado final, como en casi todas las pestañas, tenemos
energía y emisiones de nuestro edificio, una vez incorporados los sistemas que hayamos considerado oportunos para cubrir nuestra demanda. Tenemos la evaluación gráfica del estado inicial y final, y por lo tanto vemos tanto gráficamente como con cifras, en este caso de nuevo kilovatios hora al año, cómo se comporta nuestro edificio. Bien. La siguiente pestaña, electricidad, en ella evaluamos parte del consumo eléctrico, la parte correspondiente a iluminación de zonas comunes y ascensores y algunos de los electrodomésticos de la vivienda. Por ejemplo, consideramos que todas las viviendas van a disponer de frigorífico y por lo tanto creemos que el error que se puede producir ahí prácticamente es despreciable. Se analiza el tipo de luminarias que tenemos en las zonas comunes y se realiza el tipo de sistema de control que existe para esa iluminación, por ejemplo, si tenemos detectores de presencia o no, y en caso de que los tengamos, si tenemos detectores crepusculares. Hay otras pestañas que tienen menos peso, como podéis ver en la herramienta, pero que también se tienen en cuenta porque tienen menos peso para el cómputo global del edificio, pero en este caso, en cuanto a ruido de instalaciones, si alguien tiene un problema de ruido de instalaciones en su vivienda, no tiene poco peso en su caso. El programa identifica si existe ruido de cuadros de instalaciones y propone dos soluciones de mejora que tienen que ver con el aislamiento de los cuartos y la separación de las máquinas que puedan generar ruido mediante citas como CLBlocks. También se evalúa, aunque la posibilidad de mejora de nuevo es muy pequeña, la ventilación natural y la iluminación natural de nuestro edificio. Por ejemplo, en cuanto a iluminación natural, si disponemos de un patio de manzana y lo pintamos de colores claros, la cantidad de luz que va a recibir las personas que vivan en viviendas que dan ese patio interior aumenta considerablemente. En cuanto a reciclaje de residuos, en primer lugar, la parte que más pesa en la herramienta son las tres fracciones principales de residuos que se generan a nivel comunitario. Muchos municipios tienen resuelta la gestión de esas tres fracciones, papel, vidrio y envases. En el caso de que en nuestro municipio no haya resuelto alguna de las fracciones, nosotros a nivel de edificio tenemos que ocuparnos de gestionar ese residuo, llevarlo hasta el contenedor correspondiente y demás. También intentamos premiar la gestión por parte del edificio de pequeños residuos que ocupan un poco espacio, como medicamentos, pilas, etc. Y la incorporación de sistemas como el sistema de compostaje de los residuos de nuestras zonas verdes. En el caso del agua, se evalúan los usos y caudales de la ocupación del edificio mediante la selección de sanitarios, griferías y electrodomésticos de alta eficiencia, y se cuantifica el ahorro en litros, una vez más, como casi todas las pestañas, que se produce entre el estado inicial y el final, aunque aquí no se ven las cifras, pero se ve gráficamente cómo ha ido evolucionando nuestra pestaña, en este caso el consumo de las viviendas. Valores añadidos es una pestaña muy interesante porque incorpora una serie de datos, como por ejemplo la posibilidad de que en el edificio aparezca una zona en la que se puedan guardar las bicicletas y por lo tanto promueve la movilidad urbana en bicicleta. Premia la incorporación en nuestro edificio rehabilitado de un plan de gestión de suficiente calado o la formación de los usuarios. El hecho de que los usuarios sepan cómo funciona su edificio es muy importante en el funcionamiento medioambiental del propio edificio. En este caso también intentamos incorporar tres medidas para mantenimiento y recuperación de los valores culturales, que son la eliminación de elementos en fachada que se hayan podido ir incorporando a lo largo de los años, como por ejemplo las evaporadoras de aire acondicionado que nos atacan por toda la ciudad, o cableados, la recuperación la restauración de elementos arquitectónicos importantes o interesantes que tengan que ver con los valores culturales del edificio, o la recuperación de los elementos que pudiera tener el edificio en origen y que se hayan perdido por el camino. Y por último, incorpora 5 puntos extra a la puntuación global de la herramienta para innovación.
De esa manera podemos recoger aquellas medidas que consideremos que merecen un premio o una consideración en puntos en nuestro edificio y que la herramienta, por su sencillez de manejo, no ha podido incorporar en otro sitio. Estos puntos de innovación tienen que ser tasados posteriormente por el departamento técnico del GBC, que es el que tiene que decidir si es válida la medida o no. Bien, llegamos a la pestaña de resultados de la evaluación. En la pestaña de resultados tenemos los impactos que se han estudiado con todas estas medidas, qué parte del impacto se ha evitado y la puntuación del impacto que al final nos va a dar la nota final. Por ejemplo, si vemos el agotamiento de agua potable, en nuestro caso hemos reducido un 42% el impacto inicial de nuestro edificio, nos queda un impacto residual del 58%. Es el I09, nos vamos a la tabla I09. Antes de aplicar las medidas, la barra estaría en rojo hasta arriba. Una vez aplicadas las medidas, hemos conseguido reducir ese impacto hasta aquí. Así con todos los impactos y con la puntuación definitiva, tenemos el resultado de la evaluación en hojas verdes. En este caso hemos conseguido 3 hojas verdes. Podríamos llegar a conseguir 5, de hecho estamos muy cerquita de conseguir 4. Seguro que con un pequeño esfuerzo extra se podría llegar a conseguir 4 en este ejemplo. Bien, en la práctica, como ya hemos visto, la herramienta es gratuita y se puede descargar desde la página web de GBC. Ya está disponible tanto la herramienta como las guías. Hacer una preevaluación es muy sencillo. Cualquier técnico del sector de la edificación puede llevarla a cabo con un pequeño esfuerzo de 4 o 5 horas de recogida de datos del edificio y 2 o 3 horas para la introducción de esos datos en la herramienta. Hay que tener en cuenta que cuanto más aproximados a la realidad sean esos datos, más aproximada a la realidad es la evaluación de la herramienta si queremos hacer esta preevaluación. No hace falta ir más allá, si no queremos, no hace falta conseguir el sello verde, aunque perderíamos una serie de ventajas que tiene dar el siguiente paso. Pero si queremos, nos podemos quedar aquí. Un edificio que incorpore una medida sostenible es mejor por la incorporación de esa medida, tanto si incorpora el sello como si no. En caso de que queramos certificarlo en verde, conseguir nuestro sello, tendríamos que contar con un evaluador acreditado que se ocuparía de recoger todas las evidencias documentales que demuestran que cada uno de los datos que hemos incorporado en la herramienta son ciertos, el edificio responde a esos datos y finalmente el GBC certificaría el edificio. Si certificamos el edificio, vamos a conseguir un aumento de valor de mercado del mismo, vamos a conseguir, tanto si se certifica como si no, la reducción de los gastos de uso del edificio, vamos a mejorar nuestra imagen y, por supuesto, vamos a mejorar el confort de los usuarios de ese edificio. Verde RH es una oportunidad excelente que nos brinda el Ministerio y el GBC a todos los técnicos, a todas las administraciones y a todas las empresas para que incorporemos el máximo número posible de medidas de sostenibilidad en la realización de esos 8 millones largos de edificios que esperan nuestra intervención. Muchas gracias. No, si ahí... ¿Sí? Si tenéis dudas o queréis preguntar alguna... La idea es que ahora durante unos minutos, el tiempo que queráis, podáis hacer las preguntas oportunas sobre la presentación que se ha realizado hace unos minutos, de modo que nada más que levantáis la mano y os presentáis si queréis y hacéis la pregunta. Por favor. Sí. Ahora preguntar una cosa. ¿Las entradas que hace para el modelo provienen de una modelización previa o digamos que la herramienta hace ese cálculo? Porque has dicho que también se aplica muy fácilmente, que recoges unos datos y no te hacen 4 o 5 horas, no te puedes pasar la herramienta. Bueno, los datos corresponden a los de tu edificio. Lo que la herramienta hace en cada uno de las pestañas que se evalúan
es, a partir de los datos generales de tu edificio, genera lo que llamamos la mejor y la peor práctica, para a partir de ahí situar tu edificio estado inicial y estado final, que se situarían dentro de esos límites inferior y superior de mejor y peor práctica. Por ejemplo, si tenemos un jardín de 100 metros cuadrados de césped en Galicia, la mejor y la peor práctica en cuanto al agua que necesita ese jardín no es igual si tu jardín está en Galicia que si está en Sevilla. La herramienta recalcula esos límites de mejor y peor práctica y a partir de ahí tú introduces estado inicial y estado final. No sé si contesta tu pregunta. Si se me escapa alguna y quieres continuar. No, no hay que hacer nada, no hay que hacer nada. Los cálculos están, la parte complicada de cálculo está incorporada en las pestañas de cálculos internos precisamente para que el funcionamiento de la herramienta sea lo más sencillo posible, de forma que no solo cualquier técnico pueda fácilmente conseguir el resultado, sino que pueda hablar con un promotor o con un presidente de una comunidad de vecinos en un lenguaje que esa persona pueda entender perfectamente y sepa exactamente por qué su edificio es mejor que sin incorporar esas medidas. Es que han sido 3 manos a la vez, pero yo creo que ha sido más rápida que ya se me fondo. Era saber, convertir esta herramienta para trasladar a tus oficinas, ¿será rápido? Esa para... Bueno, eso es, como comentaba antes, estamos trabajando ahora precisamente en la versión de BRDH equipamiento y con un proyecto en concreto que GBC está llevando a cabo junto con el Ayuntamiento de Vitoria. Entonces creemos que podrá estar disponible en 2013, yo espero que para marzo o así, pero va a ser un poco distinta, pero bueno, metodología verde, ya conocéis, siempre basada en análisis de ciclo de vida, etcétera, etcétera. Pero con esta de momento está solo pensada para edificios multiresidenciales. Gracias. Sí. También, ¿verdad? La pregunta es la siguiente. Sabemos que una de las dificultades mayores de la rehabilitación es justamente la posibilidad económica de financiar estas rehabilitaciones. ¿Hay por parte del Ministerio algún tipo de acción o alguna propuesta de según qué tipo de rehabilitación según sean 2, 3, 4 hojas, el apoyo determinado? ¿O está pensándose en eso? Porque el gran problema efectivamente es cómo financiar y cómo impulsar todo esto. Sí, bueno, que no me toque a mí explicarlo, pero ya lo ha apuntado el subdirector Javier Martín. En esta casa se están intentando, digamos, abrir caminos, eliminar barreras para fomentar la rehabilitación a gran escala. La rehabilitación que incluye una parte energética importante, desde luego, y por otro lado se está preparando un nuevo plan estatal de vivienda y rehabilitación y fomento del alquiler, en donde en este momento están previstas unas líneas que van a incentivar y apoyar las rehabilitaciones que se hagan que tiendan a la mayor eficiencia energética. Todavía no es quizá el momento de, digamos, conectar las ayudas, subsidios, lo que sea, con el alcance de las hojas que de RH, pero yo creo que tarde o temprano eso se tratará de acoplar, de forma que no solo se promueva una rehabilitación de eficiencia energética, sino también auténticamente sostenible. Sí. Sí, yo simplemente puedo decir que la herramienta realmente es un instrumento excelente. He tenido la suerte más o menos de ir viendo todo el proceso y me ha parecido una presentación notable. A mí se me plantea una duda, porque es del campo de donde yo vengo desde hace mucho tiempo. Se habla de residencial plurifamiliar, como de las comunidades, ¿no?
Hemos hablado con comunidades de vecinos o de propietarios, porque seguramente si hubiésemos hablado, habríamos detectado una cuestión que aquí no se trasluce, ¿no? Es decir, la dificultad que hay de innovar o de rehabilitar o de avanzar en mejoras en las comunidades justamente de propietarios, o sea, en las viviendas plurifamiliares. ¿Por qué? Porque entramos en multitud de casuísticas, multitud de situaciones personales que dificultan muchísimo el avance de mejoras o de innovaciones en el campo de la vivienda plurifamiliar. Mi pregunta, es decir, ¿hay alguna normativa en relación, hay alguna normativa que esté en estos momentos encima de la mesa para lentamente forzar con ayudas, ya se ha hablado ahora de las vías de financiación posible o de la subsidiación posible, pero ¿hay alguna cosa más que se vislumbre como apoyo a estas estrategias de mejora del parque residencial? Porque si no, evidentemente, como un tema más, esto quedará en los archivos de las administraciones o de los despachos profesionales con difícil aplicación en la realidad social y patrimonial de nuestro país. O sea, las 5 millones de viviendas seguirán ahí puestas como elemento, digamos, estadístico de los ponentes y de los técnicos, ¿no? Yo creo que sería necesario avanzar y avanzar con medidas que forzasen en algo, apoyadas por medidas financieras, que apoyasen en esto a la herramienta verde. Lo siento, pero la realidad del país pasa por otro sitio. En estos momentos, yo creo que esto tendría, estamos en la sede, o sea, si estuviésemos en el Círculo de Bellas Artes, no lo diría así, pero estamos en la sede de donde se puede encontrar un apoyo o una solución normativa. Sí, en esta casa sí somos conscientes de esos problemas que apunta Francis, que son sociológicos, que son multitud de casos que significan las comunidades de propietarios donde hay tipos de rentas distintos, hay problemas de paro, hay problemas hasta de pobreza energética, todo eso. Entonces, por lo que yo voy viendo de lo que se prepara en esta casa como legislación básica fundamental, que es esta ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, yo creo que trata de abordar esos problemas y darles alguna solución, fomentando que las comunidades de propietarios, que por hoy además no tienen una entidad jurídica nada firme ni solvente para acceder a ayudas, a créditos, para que se resuelva a la vez el problema de que no puede pagar y en relación al que sí que puede pagar, las medidas, si el ciudadano lo necesita, creo que está previsto, pues, porque, bueno, pueden ser créditos refraccionarios o sistemas que vayan, digamos, poniendo al edificio como prenda, hacer que las obras de rehabilitación puedan, digamos, llevarse a cabo en el futuro, ¿no? Y también que puedan llegar a ser, como pretende además las tesis del GTR, crear un nuevo sector, pero donde haya negocio, donde haya personas que se dediquen a hacer esas intervenciones como algo justo, legítimo y también que permita, digamos, tener un lucro digno, ¿no? Resolviendo el problema de terceros. De alguna manera que las carreteras no las decidimos hacer los ciudadanos, sino las hace, digamos, las administraciones y luego las pagamos con los impuestos o con los peajes o como sea, ¿no? Pero vamos, sí somos conscientes, es uno de los problemas que tiene el sector de la rehabilitación a escala, especialmente el que tú apuntas. Si me permites un comentario, en cuanto a la rehabilitación, el momento ahora mismo, debido a la situación actual, más fácil en el que una comunidad de vecinos puede decidirse por ir un poquito más allá es cuando tiene una IT desfavorable.
en ese momento, y si tienen que actuar sobre una fachada, en ese momento es cuando realmente se pueden plantear no solamente pintar, sino ya que tienes que poner un andamio o ya tienes que actuar de determinada manera, ir un poquito más allá y hasta donde pueda cada uno. Bueno, aquí me pareció oír que en los criterios económicos no voy a mencionar la reducción de demanda. La amortización no, la ficha no... Sí, la amortización, de hecho el impacto económico lo que analiza es la reducción de demanda, efectivamente. De demanda solo, ¿no? No la inversión que tenemos que hacer. No, la inversión no hemos entrado porque la inversión es muy diferente en función de quién rehabilite, cómo rehabilite, con qué materiales, ahí la casuística era tan amplia que era imposible recoger unos datos medios que fueran razonables para tenerlos como referencia para todo el mundo, solamente en la reducción de demanda. ¿En esta demo que habéis hecho, ¿os ha hecho un estudio de esta línea o no? ¿Perdón? La demo que se ha hecho en un caso real, se ha evaluado en todo este campo que tú dices que es difícil de meter, efectivamente, pero se ha hecho un tiempo. Sí, el edificio de referencia que hemos utilizado para la demostración práctica, en muchos de los apartados es uno de los edificios de los manuales R de Torroja. Lo que ocurre es que, bueno, pues evidentemente aquí se evalúan otra serie de cosas y había datos que directamente nos hemos tenido que inventar para que pudierais ver la herramienta rellena. Cualquiera de vosotros podéis rellenarla y ver cómo... Te pregunto la amortización que supondría eso. Pues si me preguntan la amortización que supondría, yo te diría que 78.000 kWh año menos 40.000 salen 35.000 kWh año. Si los pagas a 0,15, haces la multiplicación y ese es el dinero que me ahorro cada año. Ese dinero multiplicado por 5 años, pues me da el dinero que me puedo gastar en 5 años si quiero amortizarlo en ese plazo. Si lo quiero amortizar en 10, pues en 10. Pero siempre hay que tener en cuenta que estos son datos teóricos del funcionamiento del edificio para un nivel de demanda óptimo para conseguir una situación de confort todo el año. Si decido no gastarme ni un duro y cierro la calefacción, pues entonces evidentemente el edificio, aunque lo alquiles mucho, no te va a ahorrar 40.000 kilovatios hora al año. Lo que te va a ahorrar es pulmonías y demás, ¿no? Al hilo de la pregunta anterior sobre normativa, sé que hay un borrador, incluso propuesta ya firme de modificación de la ley sobre certificación de eficiencia energética. Sé que no lo lleva esta casa, lo lleva el Ministerio de Industria, pero no sé si hay conocimiento de si eso va a salir, porque eso sería la forma de fomentar efectivamente la obligación por parte de las comunidades de propietarios. Ese borrador está ahí, pero no termina de salir. Sí, vamos a ver. La transposición de la Directiva 2002 en España estaba incompleta porque se dictó un decreto en el año 2007 que establecía un procedimiento básico para la certificación de los edificios de nueva construcción. Se prepararon sucesivos proyectos para la edificación existente que tuvieron cierto fracaso por distintas razones que no vienen ahora al caso y que finalmente, atendiendo a una recomendación del Consejo de Estado sobre el último proyecto, se ha transformado en un único decreto que en este momento está en fase final, pero ya hay el Consejo de Ministros. Un decreto que ya refunde lo que decía el decreto del año 2007 con lo que estaba previsto para los edificios ya existentes que se pongan a la venta y alquiler, y además también con las obligaciones ya que vienen de la Directiva 2010-71, que es la que revisó la de eficiencia energética del 2002. De modo que vamos a cruzar los dedos, ya lo habíamos anunciado otras veces que iba a salir el anterior proyecto, pero en esta ocasión yo creo que es como la tercera. Pues esperemos que sea la vencida. El proyecto está en el Consejo de Estado, remitido por el Ministerio de Industria, se ha elaborado conjuntamente con este departamento y esperemos que salga pronto, si es posible en este mismo año o al principio del año 2013. Tendría que ser antes de 2013, como la propia disposición indica que empiezan a entrar en
en vigor en ciertas obligaciones. Sí. A modo de información complementaria, en relación a la pregunta que has formulado anteriormente, Dolores Huerta ha comentado que el próximo miércoles, en el marco de Econama 2012, se va a presentar el trabajo del grupo, el informe del grupo de trabajo para la rehabilitación 2012. En ese informe se hace un plan de acción sobre la base en donde se hacen propuestas concretas que van en la línea de responder a la pregunta en los términos concretos que tú has hecho. Sabéis que el informe del GTR de 2012 hace una segmentación del parque de viviendas en torno a 11 millones de viviendas, y lo segmenta en función de características de esas viviendas. Para cada una de esas características se hace una propuesta de acción concreta indicando la mejora asociada a cada una de las medidas de la misma forma que lo hace la herramienta Verde RH residencial, y asignando los costes asociados a esas medidas. ¿Alguien más? Sí. Este documento se va a colgar de la página del Manolo. Este documento se va a colgar de la página web el mismo miércoles después de la presentación oficial del informe. Si vayan allí, también les dais documentación, ¿no? A los que van allí se les entregará el libro. Sí, a ver, Pilar, perdón. Sí, yo, bueno, soy Pilar Pedaz, soy la secretaria del Colegio de Arquitectos, secretaria de Junta de Gobierno. Primero quería felicitaros porque me parece que es un estupendo trabajo y además creo que hacía falta una herramienta como esta con la que de forma rápida se pueda saber cuánto puede ahorrar. Y eso, a mí me parece que eso es lo que si conseguís o si conseguimos llegar a esa comunidad, sí que voy a ser más optimista que Ramsés, ¿no? Creo que sí que puede ayudar a convencer a la comunidad a la hora de decirle, mira, es verdad que vas a tener esta inversión económica ahora, pero sin embargo este ahorro te va a suponer que se va a amortizar en poco tiempo, porque yo creo que el ahorro puede ser muy importante. Y quería preguntaros, habéis dicho que con esto tú haces una preevaluación que la puede hacer cualquier técnico y que luego si se quiere tener la evaluación con un certificador de GBC, pero es con la misma herramienta con la que se hace esa otra evaluación, o sea que realmente lo único que se hace es comprobar que eso se ha implantado. Sí, lo que vamos a hacer es, vamos a partir con esta herramienta que era voluntariamente sencilla. Normalmente en las herramientas que utiliza Verde es obligatorio siempre hacer una simulación energética para el caso más complejo que es el del ahorro de la energía. Aquí voluntariamente fuimos a un modelo más sencillo para llegar a más gente y vamos a partir de ese modelo para certificar. Lo que haremos es pedir una serie de documentación acreditativa para garantizar que las medidas que se dicen se están tomando, más la palabra del intermediario o del evaluador acreditado intermediario, que es el que garantiza un poco que la evaluación se ha hecho correctamente. Pero sí, básicamente es la misma herramienta. O sea que vas a saber exactamente el resultado final, salvo los 4 criterios de innovación que hablaba Leo, que tienen que someterse al estudio del equipo técnico del GBC, pero que aportan más allá del 100% de la puntuación. O sea, son puntos que están más allá del 100%. Sí. Son extras, eso. 5% extra. 5%, exacto. De todas formas, es imposible conseguir el 100% de la puntuación en ningún caso, porque si tienes una fachada estupenda, pues has tenido mucho impacto en materiales, por ejemplo. La solución perfecta no existe en cualquier caso. Tengo alguna pregunta técnica que sería, bueno, técnica. ¿Se podría saber qué motor de cálculo habéis utilizado en esos cálculos internos que tienen? Sí. ¿Cuál era el motor de cálculo? Para cada uno de los criterios se realiza el cálculo de una forma diferente. Por ejemplo, el cálculo de la envolvente, que es el más complejo, se hace por grados día, no sé si conoces el sistema, con unos pequeños ajustes para incorporar ganancias solares, ventilación, infiltración, etc. Los resultados que dan con respecto a una simulación estándar son muy parecidos.
Y pero hacéis como estrategia por estrategia. Sí, claro. Sí. No hay un sistema detrás. No, el sistema de cálculo detrás es específico para cada una de las pestañas. Vale. Y luego la base de datos de todo lo que es ACV de materiales y así con la revista. Hemos utilizado una simplificación de la base de líder para la selección de los materiales y para los datos de energía embebida, kilos de CO2 y demás. De momento hemos utilizado la base de BD, que es la más completa que hay ahora mismo para recoger todos esos datos. Por ejemplo, podríamos utilizar un material que incorporara una declaración ambiental del producto. De momento, esa solución habría que incorporarla, por ejemplo, en innovación. Pero si incorporamos ese material en la base de materiales, ya aparecerá el material con sus características técnicas y los kilos de CO2 correspondientes. Lo digo porque habrá materiales habrá fabricantes que digan, pero es que mi material no está, pero bueno, se puede enviar la base, los probables medios que hay son suficientes para cubrir casi cualquier caso. Y luego una última cosilla, no tengo, la verdad es que no me toqueteado la herramienta, así que no tengo ni idea, pero había algunas medidas que no sé, igual como habéis controlado, que parecen más del propio usuario, decisiones del usuario, como lo de las lavadoras, por ejemplo, o sea, que la compra el propio usuario, o ventilación natural, o así, no sé muy bien cómo funcionan. Bueno, algunas sí, otras no. Ventilación natural tiene mucho que ver con hasta dónde llegues en la rehabilitación. En el caso del consumo de agua, hemos incorporado las lavadoras porque es un porcentaje muy importante del consumo de agua y había que hacer una estimación. Pero la estimación parte de que, primero, todos los usuarios tienen lavadora y, segundo, un número de puestas de lavadora por vivienda al mes. Evidentemente, si tú te comparas con una lavadora de clase A o de clase A+, o A++, los datos que vas a tener son mucho mejores. Tú podrías, en el caso de querer certificar, tener un dato mejor que el que te permite la herramienta. Y en ese caso, querer un pequeño ajuste para un cálculo real de cuánto ahorro realmente por haber incorporado en mi edificio, pues en este caso puedes incorporar los electrodomésticos en la rehabilitación. No es muy habitual, pero bueno, se puede... Eso no depende de ti. No depende de ti, pero el funcionamiento más o menos sostenible del edificio sí depende de que tengas un porcentaje mayor o menor. Entonces, pues habría que incorporarlo. Hay partes en las que efectivamente el técnico que desarrolla, el arquitecto, por ejemplo, que desarrolla el proyecto de rehabilitación, pues es más difícil que intervenga, a no ser que haya un plan de formación a los usuarios que ayude a que esos usuarios mejoren su comportamiento o mejoren su decisión de compra cuando quieran cambiar de electrodoméstico, ¿no? Entiendan por qué tienen que buscar el electrodoméstico más eficiente posible. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿No habrá una homologación específica para evaluadores de este tipo de tipología? En principio, para el año que viene, o sea, el evaluador acreditado no necesita acreditarse en cada tipología de herramienta en las que desarrollamos, aunque sí iremos ofreciendo talleres de formación para evaluadores, aunque todavía no están anunciados, pero los iremos ofreciendo. Serán voluntarios. Vale, Tomás. La calificación global del edificio refleja la sostenibilidad del edificio una vez rehabilitado o está influida por el incremento o mejora con respecto al caso inicial. Es decir, si el caso inicial era muy malo y consigues un incremento muy bueno, tienes una calificación mejor independientemente de la obra que se haya funcionado. Es uno de los puntos de discusión más intensos cuando vamos a desarrollar la herramienta. Efectivamente, tú tienes un edificio que funciona mejor y lo mejoras un poquito y a lo mejor estás en una situación mejor que un edificio que parte de una situación muy mala y mejora mucho. Precisamente para eso es para lo que se ha establecido dos evaluaciones, la del estado inicial y la del estado final. Cada una de ellas es independiente del espacio que hayas recorrido entre la situación de partida y la situación final. Por lo tanto, la herramienta evalúa el comportamiento final de tu edificio con la incorporación de medidas. Si el edificio ya era muy bueno, pues a lo mejor no haces nada y el resultado final es muy bueno, prácticamente sin hacer nada. En el caso de los edificios para rehabilitar, la situación de partida en general va a ser bastante mala.
por lo menos por lo que hemos visto nosotros hasta ahora, bueno, en fin, todos los técnicos del sector pueden atestiguar respecto a los últimos edificios que se han construido en los últimos años que ya incorporan estas medidas, pues el resto de la situación de partida va a ser muy mala y lo más lejos que pueda llegar. ¿Alguien más quiere preguntar, intervenir? ¿No más? Respecto a la prometida legislación sobre la certificación energética, que se nos ha dicho, parece ser que la vigente remite a que luego las comunidades autónomas sean quienes establezcan los plazos o incluso quienes van a poder, o qué edificios estarán sujetos a esa evaluación. Esta prometida legislación va en el mismo sentido, que las comunidades autónomas las que van a decidir últimamente quién va a poder o quién debe o quién no debe. Bueno. Las cosas pueden cambiar. Como tenemos un proyecto que se ha sometido al Consejo de Estado, donde todas esas no arbitrariedades, pero posibles diferencias que podría haber entre una comunidad y otra, se han intentado limar, se han intentado además resolver los problemas que había planteado el decreto 47, que resultaba un poco blando en cuanto a las obligaciones de informar, de establecer registros, conocer toda la estadística de edificios que ya estén certificados y saber cuáles son las letras que hay en el parque existente. Todo eso se ha retocado en aras a una mayor eficacia y además posible respuesta a las cuestiones que nos plantean en Bruselas. De forma que yo espero que no haya esos problemas que apunta y se mantenga el proyecto tal como lo hemos presentado al Consejo de Estado, que es quien en última instancia pues tiene la última palabra en el aspecto político previamente al Consejo de Ministros, que es el último trámite que queda ya. Se está emitiendo en directo. El programa no tiene música, ¿eh? Además de producir sonrojo al propietario que nos ha producido sonrisa a todos, que quizás sea bueno para concluir esta sesión. Sí. Hay otra más, no hay mejor. Me gustaría saber qué tipo de estrategias de mejora pasivas puede evaluar la herramienta. Temas como la incorporación de energía térmica o el comportamiento del invernadero o incluso el diseño de protecciones solares, ¿no? En un determinado caso. Sí, pueden incorporar las que tú quieras. Las que ya incorpora de por sí, las más importantes son la rehabilitación térmica y acústica del envolvente. También la incorporación de medidas de control pasivo como control domótico de iluminación de espacios comunes o control mediante detectores crepusculares, no solo de presencia, incorporación de packs de eficiencia energética en ascensores, bueno, tiene una serie de medidas. Si alguna medida el usuario o el técnico considera que es conveniente, como el control domótico de persianas, por ejemplo, que la herramienta pues no incorpora, la puedes incorporar como conjunto de innovación y ya entrarías, en caso de que quisieras certificar el edificio, en la fase de negociar con el GBC, entre comillas, negociar qué significa control domótico, porque a lo mejor tienes que ir más allá de lo que tú querías o es suficiente con lo que tú planteas. Cualquier medida prácticamente que quieras incorporar se puede añadir a la herramienta. Sí, me refería un poco más a nivel de envolvente, sobre todo, que es lo que más... Por ejemplo, en el caso del envolvente, tenemos un caso que es el de los protectores solares. Tenemos dos formas de actuar en ese sentido. Uno es considerar que si hemos incorporado unos protectores solares que nos dejan la fachada en sombra y por lo tanto no tenemos ganancias solares, podemos considerar esa fachada norte, en lugar de la orientación que tenga, para adecuar el comportamiento térmico de la fachada a la existencia de esos protectores, pero tienen que ser protectores fijos y que realmente cubran, no dependan del usuario
para su funcionamiento. Si dependen del usuario, pues es como las persianas. Puedes tener unas persianas estupendas, las bajas y tal, pero si el usuario no las baja, pues tiene ganancia solar en verano toda la del mundo. En ese sentido, pues... Bueno, pues esta era la última pregunta. Bueno, en este caso yo no sé si quieres añadir alguna cosa más sobre la herramienta, ya lo he dicho, disponibilidad, asistencia técnica, que a veces siempre está dispuesta a ayudar al prójimo. Nosotros siempre estamos detrás del teléfono. De la sostenibilidad. Bueno, desde el Ministerio, de nuevo, pues reitero el agradecimiento que ha hecho inicialmente el director Javier Martín a los que han estado hoy presentando la herramienta, mostrar nuestra satisfacción por la concurrencia, las preguntas, agradecer vuestro interés y además pues el que hayamos aprovechado el tiempo y que en poco más de una hora hayamos intentado acertar en esta exposición. De modo que lo bueno, si breve es lo bueno, yo creo que nuestra misión podemos considerar que está cumplida y esperamos que pues, en los próximos días y semanas pues, descargue la herramienta de forma masiva y empiecen estos señores de GBC a tener un montón de preguntas que responder a todos nosotros. Gracias. Y de nuevos asociados. Siempre estamos dispuestos a... Sí, ya para eso ya os han dejado un papelito para que os apuntéis a la cárcel si queréis. Bueno, gracias a todos y buenos días.